Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí nuevamente desde la página del Movimiento Pedagógico de Liberación, Un Nuevo Vivo, aquí desde la provincia de Misiones. Hoy tenemos una participación bien representativa de los distintos puntos de la provincia para tocar distintas cosas que estamos transitando. Vamos a esperar a que los compañeros y las compañeras se vayan conectando. La idea que teníamos hoy era hablar un poco acerca de lo que se ha consumado en estos días pasados, una nueva entrega escandalosa por parte de los gremios paritarios nacionales que sin chistar han cerrado los ojos y han rubricado la firma de lo que de alguna manera consideramos como prácticamente una condena a una situación ya traumática que estamos transitando y que nos condiciona enormemente para lo que va a ser el año que viene, 2021. Sí, escucharon bien, ya estamos avisorando un panorama muy complicado en este escenario de este año que todavía no se fue, y fundamentalmente una matriz de ajuste que parece avisorarse respecto a lo que va a venir el año que viene. Ya para eso vamos a tener más precisiones aquí con el compañero Carlos Duarte. Vamos a esperar que se vayan conectando. Muchas gracias por la presencia. La idea un poco es retomar esta iniciativa de los vivos a través de la página para compartir experiencias, para encontrarnos, aunque sea de esta forma virtual, tomar la iniciativa y ir ganando de a poquito las calles. Sabemos que la situación es compleja, pero la única manera que tiene el poder de hacerle saber y sentir cuáles son las legítimas reivindicaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación es a través de la movilización y la lucha en el espacio que siempre hemos logrado traducir las conquistas, que es en la calle. Sabemos que la situación es complicada, sabemos el endurecimiento del panorama epidemiológico en algunas zonas del país, y puntualmente nuestra región, que tanto Brasil como Paraguay siguen estando en una situación muy crítica, una situación que de momento a momento puede llegar a cambiar y dar un giro de 180 grados. También vamos a hablar un poco acerca de, bueno, algo que ya a veces hemos mencionado, esta prisa que tuvieron algunos ministros de anticiparse al hecho de que íbamos a arrancar en agosto las clases. Hoy eso parece muy lejano, incluso confirmado por las mismísimas autoridades del mismo gobierno, que dicho sea de paso tiene que ver con cuestiones estructurales que venimos remarcando hace muchísimo tiempo y que, bueno, a algunos se le ha colado por ahí, ha terminado a confesión de parte, relevo de pruebas, así que también eso vamos a estar charlando un poquito ahí con los compañeros. Vamos a presentarnos en el día de hoy. La verdad que una hermosa presencia de compañeras y compañeros que hemos compartido un montón de espacios de lucha, de resistencia a las políticas de ajuste, de debates colectivos y de poner el cuerpo sobre todo en las plazas, en los acampes, en las rutas. Está con nosotros María Inés Cortese, allá desde Banda. Hola María Inés, muchísimas gracias por estar presente. Ella es una compañera del MPL que se jubiló y está luchando palmo a palmo con el sector de los jubilados. Gracias María Inés. Bueno, Carlitos Duarte, el secretario gremial de nuestra organización. Muchísimas gracias una vez más, Carlos, aquí presente. Y tenemos a la compañera Miriam Quirós, de Jardín América, también una compañera de fierro que ha volcado siempre su convicción en ese acampe histórico, sosteniendo las banderas de una localidad tan señera de la lucha docente como es Jardín América. Así que bueno, y aquí nuevamente quien les habla, Jorge Romero de Posadas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a este vivo. Como saben siempre la modalidad, la dinámica es que vayan consultando o haciendo sus consideraciones a través del chat. Vamos a ir leyendo nosotros acá y bueno, si hay alguna pregunta puntual la leeremos, iremos contestando. La idea es que sea un ida y vuelta y que tomemos fuerza para salir a reclamar lo que sabemos que nos corresponde
lo que desde el principio de año, de hace muchísimo tiempo, venimos levantando, que son nuestras banderas históricas. Así que bueno, muchísimas gracias. Empezamos con vos, Carlitos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Si podés activar tu micrófono. Carlos, está desactivado. Ahí está. Ahí está, eso es importante. Hola, Carlos, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo están María Inés, Miriam? ¿Cómo anda Jorge? Toda la gente. Bueno, muchas gracias por estar presente. Hoy, en un principio hablábamos, ¿no? Sentimos, porque no es la primera vez, un poco más por experiencia de que por quizás brujo, el hecho de que parece que la continuidad de los 1210 que ha ratificado la paritaria nacional, de alguna manera avisoran un panorama muy complicado el resto del año y fundamentalmente el año próximo. Mira, yo creo, Jorge, que uno por ahí tiene que hacer referencia a lo fundamental. Y lo fundamental acá es la paritaria. ¿Vos te acordás que después del 2016, cuando Macri por decreto, no es que eliminó la paritaria, mentira que eliminó, sino que simplemente los sindicatos lo que hicieron, los sindicatos nacionales, firmaron un acuerdo que le garantizaron al gobierno una forma de actualizar el salario sin convocar a paritaria, que desde el punto de vista del gobierno era innecesario. ¿Para qué te va a contar? La herramienta y saber que tenés que actualizar un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, vos movés el salario mínimo vital y móvil, entonces automáticamente se mueve todo. Es un acuerdo que se firmó. Y la mayoría de los docentes se comieron el verso de un cierto sector de la prensa, de la parte política, y también por desconocimiento, todos se hicieron eco de esto, la vuelta de la paritaria. Queremos paritaria, paritaria ya, paritaria y paritaria y paritaria. Y cuando tenemos que entender, cuando nosotros tenemos que ir a lo que es una paritaria, la paritaria tiene norma. ¿Sí? La norma dice que tienen que ser delegados pares. 5 delegados docentes, 5 representantes del patrón. ¿Sí? Eso significa paritaria. Y nosotros, de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen los sindicatos nacionales, CETERA, UDA, SADOP, AMET, SEA, ¿sí? Le corresponde, por ejemplo, a CETERA le corresponde 5 paritarios, 5 delegados paritarios. A SEA 1, a UDA 1, a AMET 1 y no sé qué me está faltando, SADOP 1. Cuando vos sumás, no hace falta que estén, de los 5 sindicatos, no hace falta que estén 6 ni siquiera 7, hace falta que esté solamente uno, que es la CETERA. Con los delegados paritarios de la CETERA, ya tiene la mayoría, y vos a entrar al jugar con esa lógica, con esa parte legal, ¿sí? Lo que firma la CETERA es válido, es ley. Y eso es lo que tenemos que entender los trabajadores. Acá en la provincia de Misiones, todavía tenemos muchos compañeros que dicen hay que recuperar UPM, hay que recuperar CETERA, pero no hace nada. Simplemente descargan su bronca a través de los medios o un congreso de otras organizaciones, pero no toman ninguna medida como para recuperar ese sindicato. Mientras no tomen una medida para recuperar ese sindicato, esos delegados paritarios van a seguir siguiendo por todos nosotros. Y eso es lo peligroso. Lo que nosotros tenemos que entender, que la ley que reglamenta esto, viene desde la primera época de la recuperación de la democracia, un gobierno constitucional muy débil, un movimiento sindical que responde a un partido político muy fuerte, y tuvo esta ley de asociaciones sindicales, que le garantiza a aquellos sindicatos con personería gremial, ¿sí?, a que representen a los paritarios en una mesa. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos más afiliados que SADOP, el MPL. Tenemos más afiliados que UDA, ¿sí? Y seguramente tendríamos también más afiliados que AMET. Pero la burocracia del patrón hace que nosotros no podamos tener ese numerito. Que sí lo tiene UDA, sí lo tiene SADOP, sí lo tiene SEA y tiene todo. ¿Sí? Entonces, si acá el trabajador no entiende que hay que ir por una corrección
¿sí?, de las leyes sindicales, ¿sí?, aquellos que regulan la paritaria. Porque fíjate lo paradójico de todo esto, ¿sí? UDPM tiene 12.000 afiliados, 12.000 de 30.000. No tiene la mayoría, ¿sí? Pero se junta y termina firmando los acuerdos porque es el que tiene el sello. Entonces, en esta lógica institucional de la vida democrática, hay cuestiones que no garantizan la democracia. Entonces tenemos que ir al fondo de esa cuestión. Si nosotros no discutimos eso, nosotros siempre vamos a terminar enojados con el que firmó. Vamos a terminar enojados con CETERA, vamos a terminar enojados con UDPM, con el ECAFESTE, con lo que fuera. Pero eso no va a corregir nunca. Pues nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a descargar nuestra bronca y vamos a ir a una plaza a juntarnos y vamos a enojarnos con todo el mundo y reclamar a todo el mundo, pero no vamos a tener soluciones. Entonces hay que ir por cuestiones de fondo. Una vez que se tenga esas correcciones, seguramente vamos a poder avanzar. Y no es una cosa que se me ocurra a mí o a algún trasnochado, sino que eso está en el convenio 87 de la OIT, que dice que el Estado tiene que garantizar la libertad sindical. Vos no podés garantizar la libertad sindical cuando vos le das la potestad para discutir y aprobar algo que tiene rango de ley a un sector y dejando olvidado al otro. Entonces, si esas cuestiones no se corrigen, nosotros vamos a seguir en esta situación. Nosotros podemos ponerle, por decirte un número, podemos llegar a tener 10.000 afiliados, pero el otro tiene 10.001 y el otro el que va a tener el numerito que le da el Ministerio de Trabajo y el que va a decidir por todos. Entonces, si nosotros los trabajadores no entendemos esas cuestiones, y vamos a continuar mal. Y después está lo otro también, que tenemos que alguna vez nosotros, principalmente nosotros los docentes, dejar de repetir los clichés que quiere el capitalismo, que nosotros no hagamos eco, de que todos los sindicalistas son delincuentes, que todos los sindicalistas son malos, todos los sindicalistas roban, todos los sindicalistas son millonarios. Yo creo que nosotros podemos mirar entre nuestros compañeros que hacemos sindicalismo, y yo creo que si nosotros tuviéramos nuestra casa rascándonos, estaríamos mucho mejor que haciendo el trabajo sindical. Entonces, hay muchas cuestiones que son de fondo que hay que ir corrigiendo. ¿Y qué tiene que ver con todo esto, con lo que vos estabas planteando? No sé si vos tenés memoria que hace mucho tiempo nosotros dentro del MPL ya habíamos planteado que la ley de financiamiento tenía una fecha tope. La ley de FONIT, el FONIT fue creado en el año 98. ¿Sí? La gente, aquellos que por ahí tenemos más de 20 años de actividad, se deben acordar de la Carpa Blanca. Más de 1.000 días de Carpa Blanca, de ayuno docente. ¿Sí? Fue aprobado por una ley que es la 25053, ¿sí?, que tenía vigencia por 5 años, del 98 al 2003. En el 2003 se debía discutir cómo hacer a que ese FONIT, que ese era un fondo compensador, pase a formar parte del salario docente. Y para eso debería discutirse una ley de financiamiento integral del sistema educativo, que contemple salario, infraestructura, capacitación. En el 2003, esa ley fue prorrogada. ¿Sí? Se prorrogó por 5 años más. O sea que si 2003, llegaríamos al 2008. Para el 2009, nosotros no teníamos ley de FONIT y para el 2010 no tenemos más ley de financiamiento educativo. Y ahí está la gran pregunta, es decir, ¿por qué nosotros seguimos cobrando FONIT? Ajá. Y seguimos cobrando FONIT por estos famosos acuerdos paritarios. Entonces, lo que firman los sindicatos nacionales y el gobierno es la compensación, un salario inicial de tantos pesos, del cual de esos tantos pesos, como en este caso sería 1.210 pesos, es con carácter de FONIT, con el mismo criterio de una ley que ya no existe. Claro. Es decir, esto es lo grave que nosotros tenemos acá. Ya hay una ley que feneció,
que ya cumplió su ciclo, que se debería discutir otra para ver cómo nosotros incorporamos esto al salario, y nosotros los trabajadores seguimos pidiendo que se nos pague negro. En el 2010, sí, en el 2010, la UDPM juntó más de 10.000 firmas pidiendo la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, salario en negro. Sí, señor. Quiere decir que de los 30.000 docentes, 1/3 de los docentes está de acuerdo que se le pague salario negro. Y seguro un porcentaje más alto no firmó porque a lo mejor no llegó la planilla a su escuela. ¿Sí? Esto es lo grave que uno ve, que el trabajador docente, aquel trabajador que tiene la formación para instruir, para formar a los ciudadanos, termina haciendo cuestiones que lo terminan perjudicando en el fondo. Y eso continuó en 2010, 2011, etcétera, etcétera, y todos los años. Cuando te dicen, van a eliminar el FONIT, y el gobierno hoy puede eliminar el FONIT, puede eliminar ese rubro, pero el gobierno tiene que garantizarte los 25.000 en julio que te van a pagar en octubre. Bueno, esto también es otra cosa. Un sueldo que te dicen que es para julio, pero te pagan en octubre. ¿Por qué? Porque es un acto del FONIT, ¿sí? De que es 3 meses atrasado, que tenemos que agradecer, dicen algunos, porque antes era 6 meses. Vos te imaginabas, vos firmabas para julio, y si fuera los 6 meses, como fue el inicio del FONIT, terminaría cobrando en enero del 2021. Todas esas cuestiones técnicas que hacen a la paritaria, ¿sí? Y que nosotros pedimos paritaria, queremos que vuelva a la paritaria, y como yo dije en principio de año, si vuelven las paritarias, el que se va a sentar en ese momento, decía, va a ser Marilú y Grillo, ¿sí? Ellos van a ser nuestros representantes, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un límite legal que es anticonstitucional, sin duda alguna. Y ahí está también otra cuestión que uno ve que es grave. Cuando ocurrió lo de Vicentín, todos se volvieron constitucionalistas. Muchos compañeros docentes que estaban en la calle se volvieron constitucionalistas. ¿Y cómo no se vuelve constitucionalista con estas cuestiones que hacen a nuestra tarea? Que están violentando la Constitución, ¿sí? Lo mismo ocurre acá en la provincia. La Constitución provincial dice claramente, y el único organismo que debe regir la votación de emisiones es el Consejo General de Educación. ¿Y por qué existe el Ministerio? ¿Por qué existe el SPEN? ¿Por qué existe el PEPAEVA y tantas otras cosas más? Entonces, cuando empezamos a mirar todas estas cuestiones, nosotros tenemos que discutir la globalidad de la cuestión. Porque si nosotros solamente pedimos paritaria y después el gobierno, astutamente, dentro de las propiedades y las prioridades que le da la ley, dice, yo me voy a sentar con fulano, fulano y fulano porque esto es esto. Y vos podés enojarte, pero no podés ir más allá del enojo porque no... La legalidad tiene un límite para nosotros. Entonces, esas cuestiones cuando vos planteás, y vos decís, bueno, hubo un acuerdo paritario, y fue anunciado cuando uno miraba, y ahí también uno ve el desconocimiento de lo que son los medios. Los medios anunciaron, decía, se le pagará un monto extra a los trabajadores por el esfuerzo que hacen durante la cuarentena. Y todo el mundo creyó que íbamos a recibir. Y muchos dicen, es una miseria lo que nos aumenta. No nos aumenta nada. No nos aumenta nada. Lo único que hacen es decir, bueno, te pagué en marzo, abril, mayo, junio. Ahora a partir de julio te voy a prorrogar por 4 meses más hasta una nueva reunión paritaria en noviembre. En noviembre así te prorrogamos hasta marzo y que en marzo te van a decir, bueno, te incorporamos definitivamente en el nuevo incentivo y bueno, eso va a ser formar parte del acuerdo paritario el año que viene y te van a dar 1.000 pesos más y vos tenés que aplaudir. Eso es el panorama. Y cuando uno plantea esto no es porque uno es adivino, sino que nosotros ya lo hemos vivido. Carlos, por favor, ¿podés volver a repetir esa última parte que acabas de mencionar? ¿De qué? ¿De los 1.210 pesos? Sí, señor. Sí, señor, para que... Atención a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. En febrero, cuando se firmó el acuerdo paritario, el gobierno y los sindicatos, los 5 sindicatos, firmaron un acuerdo que decían, bueno, que se pagaban 1.210 pesos de FONIT,
¿sí? Se garantizaba un salario inicial de 23.000 pesos para marzo y 25.000 pesos para julio. Sí, Y señor. se otorgaba como anticipo de FONIT 1.210 pesos. Y en aquella oportunidad nosotros ya habíamos denunciado, si te están dando como anticipo de FONIT, esto para julio va a quedar a formar parte del FONIT, ya porque es un anticipo. Bueno, después te dejan definitiva, como ya pasó en el 2007, que después lo hicieron efectivo en el 2009. Entonces, nosotros hoy, en julio, el docente en julio, no va a recibir un peso más de aumento, aquel que tiene más de 20 años de antigüedad. De 20 años para abajo se achata la pirámide. Van a cobrar todos 25.000 pesos, pero como esto es con criterio FONIT 3 meses atrasado, recién lo van a ver reflejado muchos, no todos, en el mes de octubre. ¿Vos te acordás que en el mes de junio todos decían, si el salario inicial es 23.000 pesos, ¿por qué yo estoy cobrando 16 o 18, 20? Claro, por supuesto. Y la respuesta del Consejo era que el salario inicial en Misiones era 20.250. Y todos decían, pero no era 23.000, sí, va a ser 23.000 contando a partir de marzo, abril, mayo, junio. Después de junio recién va a llegar a los 23.000 pesos. Ahora, todas esas cuestiones que son técnicas, que el docente debe escuchar a la persona que recorre la provincia y que explica prácticamente de manera cotidiana esto, ¿sí? Tiene que entender que aquel que llegó a tener un doble cargo en uno de esos meses no va a ver la diferencia del fondo de garantía. Y eso es lo que terminó arreglando el gobierno con los 5 sindicatos. Plata en negro, fondo de garantía, que tampoco es para todos, porque el fondo de garantía ni siquiera es por cargo, es por agente. ¿Sí? Vos llegaste a tener una suplencia o vos pasaste la cantidad de horas y perdiste, no vas a cobrar. Por eso muchos decían, pero yo el mes pasado cobré 2.300 pesos y este mes me dieron 400. ¿Sí? Porque en algún mes vos tuviste alguna carga horaria extra. Y también tenemos que entender que cada docente tiene que ser un celoso custodio de sus ingresos. Tiene que saber qué es lo que cobra, cómo cobra y cuándo cobra. Tiene que dejar, uno agradece la persona que se dedican a sacar los cálculos, pero yo creo que no podemos estar siempre diciéndole, che, Carlos, yo tengo 22 años, tantas horas y sacame cuánto te tengo que cobrar. ¿Sí? Porque el mes que viene le voy a seguir insistiendo, no. Yo creo que el trabajo del compañero ya está hecho como base. Ahora hay que discutir otras cuestiones. Hay que ir por la grilla y otras cuestiones más. Lo básico que él hizo, que mostró en una tabla, lo tengo que incorporar yo y hacer yo. Yo tengo que hacer mis cálculos. Y es la única manera que yo voy a poder hacer el salario. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se desfinancia la caja de jubilación, no tenemos los servicios de obras sociales, ¿sí? Los colegios médicos firman siempre los convenios en baja. Si ellos, supongamos una cesárea sale de 20.000 pesos, ellos firman la cesárea por 10.000 pesos, total de 10.000 pesos, después te cobran a vos como plus. ¿Sí? Es indignante esta situación. Siempre el trabajador es el que termina subsidiando al Estado con sus elementos, a los médicos con el plus, a todos los sistemas, y nosotros no llegamos a entender muchas veces por qué estamos en la situación que estamos. Esto es lo grave, que acá el acuerdo paritario es terrible. Y nosotros habíamos manifestado en un encuentro, ¿te acordás, Jorge, uno de los que habíamos dicho? Que el acuerdo paritario que se firmó el 6 de junio, ¿sí? le garantiza al gobierno que el docente se va a hacer cargo de la educación a distancia. Y eso es de manera inmediata. Fíjate, es lo que dice la letra del acuerdo. Los sindicatos garantizan, ¿sí?, la educación a distancia, con el derecho a desconexión y bla, y algunas cositas que dice que es un acuerdo histórico, como tanto que firmó Cetera. Sí, señor. Y el patrón, el gobierno, dice que él progresivamente va a tomar la medida para dotarte de la herramienta. Cuando te dice progresivamente, vos podés entender que lo que hizo el gobierno ahora, ¿sí?, otorgando un crédito a tasa 12% para que vos te compres tu computadora, es una de las medidas progresivas para que vos tengas tus herramientas.
porque en ningún momento el acuerdo dice que el Estado te va a dar la herramienta de manera gratuita para que vos hagas el trabajo. Y ahí la culpa no es del gobierno. Así como yo digo, la culpa no fue de Macri en la oportunidad, ni tampoco es de Fernando. La culpa es de aquellos representantes que se sientan en la mesa a negociar todo nuestro trabajo. Y ahí tenemos que tener en claro nosotros, ¿vamos a seguir subsidiando a los sindicatos entreguistas o vamos a apoyar a aquellos que luchan? Absolutamente, Carlos, creo que hay varios elementos como para tomar de tu planteo. En primer lugar, en lo que respecta a lo puntualmente salarial, ¿no? A los aspectos económicos, como bien dijiste, el planteo, la forma en que está consignada ese acuerdo, ya prácticamente ratifica que ese fondo de 1.210 que estamos percibiendo hoy como cuota extraordinaria va a pasar a formar parte del concepto de FONIP, porque justamente decía como adelanto a cuenta. Desgraciadamente en esos pormenores, en esos detalles, los compañeros y las compañeras no se detienen a veces lo suficiente como para poder entender qué es lo que se está preparando ahí. Y en segundo lugar, algo que es también clave, que tiene que ver con esto que en algún momento intentamos plantear, que es la necesidad de separar la paja del trigo, ¿no? Acá hay un sindicalismo participacionista que hereda la peor experiencia sindical de nuestra historia, la que podemos remontar incluso allá a los tiempos del bandorismo, incluso un poco antes, la participacionista durante las dictaduras, ni qué decir de los gobiernos democráticos que han respondido al capital de la misma manera que lo hicieron en algún sentido los gobiernos de facto. Y otra tradición que busca recuperar las genuinas banderas, las que no, desgraciadamente no, a veces no es acompañada en la forma en que debería serlo, por un conjunto que es muy receptivo, muy permeable a las formas de manipulación y de condicionamiento esgrimidas principalmente de las fuentes mediáticas, de los espacios mediáticos, que en el afán de degradar y horadar la legitimidad del conjunto de los derechos conquistados por los trabajadores, ponen de repente en la misma bolsa al Momo Venegas con, qué sé yo, cualquier dirigente clasista que se levanta a las 5 o 4 de la mañana como cualquier otro laburante, que está en su puesto de trabajo, que presta su trabajo y que acompaña a sus compañeros y a sus compañeras en cualquier situación que atraviesa, ¿no? Como decía también el gringo Tosco, de alguna manera, a la mañana en el taller y a la tarde en el sindicato. Desgraciadamente hay muchos dirigentes sindicales que han perdido esa honestidad de acompañar y de conocer los pormenores de la cotidianidad de sus representados y se ha convertido en un empresario más. Así que ese punto es muy importante para empezar a entender, ¿no? Un poco qué ha pasado con las históricas banderas que levantaron esas organizaciones como la CETERA, que tienen desaparecidos en su fila y que hoy firman y ratifican estos mamarrachos, ¿no? Así que ese es un punto clave que nos debemos como conjunto docente discutir, ¿no? El aspecto sindical y rescatar las mejores tradiciones. Vamos a pasar ahora con Miriam. Hola Miriam. Hola Jorge, hola, buenas Miriam, tardes a ¿cómo todos. estás? Bueno, bien, ¿Cómo analizás el escenario que estamos atravesando y qué perspectivas ves al proceso de lucha que habíamos iniciado a principios de este año y que de alguna manera quedó un poco frisado, si se quiere, con toda la situación de contexto de la cuarentena? Bueno, primeramente, haciendo un recuento de cómo iniciamos el año, nosotros en febrero, en todas las localidades o en la mayoría de las localidades, nos convocamos para analizar la situación en la que veníamos pensando, avisorando que iban a suceder cosas que suceden, ¿no? Lamentablemente, cada inicio de año. Entonces empezamos con diferentes grupos de colegas, empezamos a conversar de la situación, cómo estaba, cómo veíamos el panorama
y la verdad que para desconcierto entre gallos y medianoche nos encontramos con un acta firmada en febrero, ¿sí? A nivel provincial, un acta paritaria donde realmente era impresionante cómo se afianzaba el retroceso en los logros salariales que veníamos trayendo los colegas, ¿no? Cada vez más atrás, cada vez más precario esos acuerdos salariales. Es así que iniciamos, no cuando empezaron las clases, sino en febrero, en plena época de vacaciones, empezamos a organizarnos, empezamos a hacer asambleas, a convocarnos, a movilizarnos, sabiendo que no iba a ser fácil, como nunca lo es, pero que realmente hubo mucho acompañamiento de colegas que quizás anteriormente no, por X motivo, no podrían salir a manifestarse, lo habrían iniciado este año, ese proceso de maduración, ese proceso de comprensión, ¿sí? Del deterioro del salario docente, no solo del salario, o sea, el salario y todo lo que acarrea, salario, jubilación, obra social, ¿no? Esos tres temas siempre están encadenados. Pero lamentablemente justo se dio este tema del COVID, de la aparición del COVID, de cumplir con el aislamiento social obligatorio, y hizo como que todo este proceso de lucha, si bien seguía en las ideas de los colegas, pero no podíamos manifestarnos fuera, o sea, en la calle, que es nuestro lugar, ¿no? Y creo que todo este tiempo que no hemos podido salir, ¿sí? Lo han aprovechado a su favor y en detrimento de la clase trabajadora de la educación, ¿no? Porque realmente nos vinieron dando basazos, ya sean a los colegas suplentes, ¿sí? La forma atroz con la que fueron manoseados, sin nombramientos, con nombramientos sin pago de salario, trabajar a cuenta, una cosa desastrosa. Y que únicamente, como siempre le digo a los colegas, únicamente todo esto se puede revertir o se puede volver a conquistar los derechos, a obligar que se cumplan esos derechos, como está escrito, como contempla nuestro estatuto docente, ¿sí? Uno por ahí no tiene el amplio conocimiento como tiene Carlos Duarte, ¿no? Pero sí sabe de los derechos. Entonces, la única forma de conquistarlo es salir a hacer causa común, porque el derecho de los trabajadores es de todos los trabajadores, más allá de la revista, la situación de revista que esté, ¿no? Entonces, entre todos tenemos que salir a revertir esto de una vez por todas, porque cuando ellos nos ven de que quizás en esta situación no podemos estar saliendo, aprovechan para realmente cercenar más Totalmente, derechos. Miriam. Vamos a aprovechar que hay mucha gente que quizás por ahí nos está viendo por primera vez y quizás no nos conoce, no conoce el proceso largo que traemos en nuestras espaldas, sobre todo más los compañeros y compañeras que tienen mucho más años, mucho más trayectoria. Pero por ahí, contar un poco cómo fue la experiencia de lucha que ustedes llevaron ahí en Jardín América, que es un lugar icónico, si se quiere, para la lucha docente, donde se han protagonizado asambleas multitudinarias y procesos de resistencia muy fuertes. ¿Cómo han sido los debates? ¿Cómo ha sido el proceso por el cual, por ejemplo, se ha resuelto en algún momento cortar la ruta? Una medida que en algunos sectores es muy resistida por algunos sectores docentes, pero que ha demostrado su contundencia y su efectividad en cuanto al proceso de lucha se refiere. Por una cuestión, nosotros sabemos que desde el momento que formamos parte de la organización tenemos una forma de actuar y de consensuar las cosas. Acá no estamos acostumbrados a que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Acá lo que tenemos que hacer lo debatimos y lo decidimos entre todos, ¿sí? Entonces somos de trabajar siempre a partir de asambleas con los colegas, ¿sí? En las asambleas todos tienen derecho a hablar, ¿sí? Todos tienen derecho a expresar, y lo que se determina siempre es a través del voto de la mayoría.
El voto presencial no, porque por ahí nosotros no creemos que podemos representar la opinión de alguien. Acá cada uno defiende, representa su opinión y vota El mandato te referís en esa línea, ¿no? Entonces, exactamente. Nosotros no creemos en el mandato porque no, ¿sabes qué? Fueron años de vivir viendo una organización sindical que vivía a través de los mandatos, pero los mandatos siempre son los que bajan, nunca son lo que suben. Lo que realmente es la voz del trabajador, la voz propia del trabajador. No, que digamos, ratificando lo que planteabas, que justamente no son esos mandatos que suben, sino esas imposiciones que bajan, ¿no? Que bajan, exactamente, ¿sí? Donde te informan cuál de tus derechos van a cercenar o cuál de o a qué te van a exponer, ¿no? Vimos mucho y veo mucho todavía de esa situación que se expone y se vota sobre algo que ya las comisiones han decidido, ¿sí? Y en cuanto a eso, nuestra organización siempre se trabajó y se trabaja, ¿no? Para erradicar eso. Fue realmente desde sus inicios en contraposición a todo esto. Y bueno, en Jardín América siempre fue un lugar de convocatoria, ¿no? Para las demás regiones, las demás localidades, que siempre han encontrado en Jardín por ahí un lugar para debatir, un lugar para estar y un lugar para muchas veces llevar adelante los históricos acampes, ¿no? Tuvimos situaciones muy difíciles por ahí en cuanto sabemos que la única forma que el gobierno llame o considere abrir un diálogo, muchas veces poniendo el cuerpo, y por ahí sé que es molesto, no es lo que nos gusta, ¿no? Porque si salir a la ruta, cortar la ruta. Yo como docente prefiero, quiero que mi gobierno me pague un salario digno, donde yo pueda mantener dignamente a mi familia y pueda estar trabajando, y no necesite salir a pedir que por favor, ¿sí? Consideren un salario digno para que yo pueda cumplir con todas las requisitencias de mi familia. Entonces, por ahí cortar la ruta, sé lo que no es por placer, pero es el último recurso que tenemos, porque hemos ido al frente de la Casa de Gobierno, ¿sí? Hemos ido varias veces, estuvimos acampando, nadie te da respuesta, nadie sale ni siquiera a preocuparse por la situación docente, ni menos de las escuelas, ¿no? Porque siempre llevamos también los pedidos de nuestras escuelas, de las carencias. Entonces, Jardín América tuvo siempre esa forma de luchar, de que es manifestarse, salir, exponerse, ¿sí? Y gracias a eso muchas oportunidades se han abierto diálogos y se han logrado conquistar, ¿sí? Algunos reclamos de la lucha, pero que muchas veces vimos que se lo acreditaban primero otras organizaciones que la sentaban a firmar nuestros reclamos, ¿no es cierto? Pero como era en beneficio de todos, muchas veces callamos eso con tal de que los derechos fueran para todos, que todos podamos lograr una reivindicación. Así que tenemos mucho el apoyo de los colegas, tenemos zonas como Pipó, tenemos colegas de San Ignacio que bajan hasta Jardín Roca, Pipó, a veces nos visitan colegas de otras localidades muy lejanas, así que la verdad que ahora viéndonos a cómo nos organizamos nuevamente, pero tratando de mantener siempre la llama de la lucha. Sí, ya vamos a hablar sobre la cuestión de la organización en este momento, pero te quería preguntar la última y después ya vamos a pasar con Inés, era acerca de esa anécdota donde el actual ministro de Hacienda argumentaba que había sido secuestrado, entre comillas. Sí, fue en una de las tantas manifestaciones que hacíamos, y que la verdad que ellos, fíjate cuán importante era la manifestación y la movida que se daba en la lucha, que ellos bajaban a la zona donde estábamos nosotros. O sea, eso se dio en Jardín América, ¿sí? Zafrán y Galarza en esa época habían venido frente a la municipalidad de Jardín América, en el edificio municipal, porque ahí se hicieron muchas reuniones con ellos, como sabrán los colegas, y bueno,
Y ese día se estaba negociando y como siempre, eso destaco de quienes nos representan en las mesas de diálogo. Cuando había una propuesta desde el gobierno, nuestros representantes bajaban y nos exponían las propuestas a toda la asamblea que estaba esperando ahí frente a la municipalidad a ver qué pasaba, ¿no? Y si estábamos de acuerdo, obviamente se tomaba, se confirmaba y se firmaba. Y si no estábamos de acuerdo, ¿sí? Si no era lo que nosotros pretendíamos, se seguía negociando. Nunca se firmó algo a nuestras espaldas. Eso hay que destacar de nuestra organización. Y en una de esas situaciones no hubo acuerdo porque lo que realmente eran migajas, ¿sí? Lo que ofrecían, y no, estaban cerrados en una cifra. Entonces, cuando bajan, los colegas, en la euforia, empiezan a levantar la voz y a hacer ruido y a gritar, y las hurras y las porras y todo, para susto de Galarza y de Zafrán. Jamás nadie violentó su derecho de tránsito, simplemente que la gente quería ser escuchada. Entonces, claro, la gente le acompañaba y le gritaba, ¿sí?, los reclamos, y en su temor, él adujo que fue casi secuestrado, más o menos. Pero la realidad es que no, es que la gente la acompañaba hasta su camioneta, donde se fue gritando todos los reclamos que se hacían, que con justa razón, porque era una situación ya agotadora. Pero no pasó eso, no fue real, simplemente fue una jugarreta del gobierno, como siempre, para dejarnos parados a los docentes en lucha. Totalmente, Miriam. Me parece que esa anécdota, a los compañeros y compañeras que están escuchando, me parece que es esclarecedora en el sentido de lo que significa estos procesos de lucha, ¿no? Donde hay una premisa que hay que estar bien en alto, que es que los pueblos que no luchan con alegría están condenados a la derrota, ¿no? Y si algo del colectivo docente siempre se intentó plantear es la necesidad de compartir estas experiencias, de bancar las decisiones colectivas. Y bueno, como vos decías muy bien, esta cuestión de la direccionalidad de la política, ¿no? De abajo hacia arriba, no como la mayoría está acostumbrada, ¿no? O una gran parte estaba acostumbrada, ¿no? Que no logra romper todavía ese cascarón de que van a ratificar definiciones salariales con la patronal y después los obligan a suscribir. Bueno, eso era por todo sabido de UDPM, pero hay algunas organizaciones que hasta hace poco también se decían luchadoras que incurren en las mismas prácticas, así que eso también habla de la necesidad de una autocrítica profunda, no solamente de las dirigencias, sino de las bases que acompañan y le dan legitimidad a esos procesos de política sindical. Claro. María Inés, ¿estás con nosotros desde allá, desde Banda? María Inés, una compañera de fierro que tantos procesos hemos bancado juntos ahí en los cortes, largos debates. Y hace poco tiempo ya... calidad de jardín. Y doy fe de lo que dice Lidia. Sí. Fue vergonzoso lo que nos hicieron. Y hace poco jubilada. Sí, ¿por qué ya no te dijiste, bueno, ya ha culminado mi proceso, de alguna manera ya he aportado a la lucha, me quedo en casa? ¿Qué te motiva a estar aquí hoy y qué balance hacer de alguna manera en este proceso, ¿no? Un balance sincero como te caracteriza a vos de ser una persona que va directo a los puntos que hay que discutir, ¿no? Bueno, la lucha siempre estuvo en mí, más de 30 años, luchando en distintos lugares. Creo que todos en algún momento luchamos desde UDPM. Y bueno, ahí en algún momento nos dimos cuenta que no iba a andar más, y fue cuando ahí dijimos, hagamos como el ave fénix, resurjamos entre las cenizas, y es cuando se generó este movimiento. ¿Por qué sigo? Yo hace un año me jubilé, después de 35 años en la docencia, y me jubilé porque yo creo que a todos en un momento llega el punto que decís, ya no tengo nada para dar, y siempre me asustó mucho terminar siendo una docente chanta, así que yo dije, hasta acá llegué, y fue ahí que me retiré. ¿Por qué sigo en la lucha? Porque yo todavía soy de las que creen en la utopía.
Creo. Yo creo que es lo que, eso que vos mirás adelante y vos das un paso y se corre, y das un paso y se corre, y lo que te permite avanzar. Y en este momento, ¿por qué me movilicé y ya hoy hicimos una asamblea acá en Banda? Porque yo cuando a Trota lo escuché en marzo, o en febrero, no me acuerdo bien cuándo, diciendo con pompos y platillo que ningún docente va a ganar menos de 23.000 pesos, yo dije, este tipo no tiene vergüenza. Porque a mí como ministro de Educación de la Nación, decir que ningún docente puede ganar menos de 23.000 pesos es vergonzoso. ¿Me entendés lo que te digo? Y que digan ahora van a ganar 25.000 pesos. En muchos casos pagado, en la mayoría, o sea, una franja muy grande de gente, pagado en 3 cuotas. El sueldo, el incentivo y después la garantía. O sea, yo a veces creo que tienen cara de piedra, porque yo ni me atrevería a pararme delante de una cámara de televisión y decir ningún docente va a ganar menos de 25.000 pesos. Hoy por hoy ese docente tiene el 60% del sueldo en negro, Jorge. Es una locura lo que está pasando, una verdadera vergüenza. No te puedo negar que también nos afecta a nosotros, porque todo eso que es en negro, los jubilados ni ven, no ven nada, absolutamente nada. Pero bueno, la lucha está en mí, es más fuerte que yo, y voy a seguir luchando, porque por más que sea jubilada, sigo siendo docente, hasta el día que me muera, voy a seguir siendo docente. Totalmente, están tus genes. Un poquito en lo que te, retomando algunas, una pregunta que te hacía al principio, ¿qué balance haces en esta tu trayectoria, ¿no? ¿Qué aspectos ves como fortalezas del conjunto del movimiento docente y qué aspectos ves que son por ahí flaqueamos o debemos terminar de afinar la puntería, si se quiere? Mira, yo no estoy arrepentida de la lucha que hicimos. Si vos hace 20 años atrás me hubiera dicho que yo iba a cortar una ruta, yo te iba a decir que no. En el momento que nosotros salimos a la calle, salimos a la ruta, nosotros éramos 4 que no íbamos en un auto de Banda, solo 4. 4 mujeres. Y no nos importaba, porque estábamos convencidas. El balance mayor que yo hago es la gente que conocí. Las grandes personas, los grandes seres humanos que conocí. Uno es Miriam, Carlos no, porque somos de la zona del Puerto Esperanza y nos conocemos hace mucho más tiempo. Pero conocí grandes personas y aprendí muchísimo, Jorge. Yo hace más de 10 años atrás, cuando empezamos con nuestra lucha, ahí me di cuenta que yo era un ignorante, que yo iba a protestar adelante de la Casa de Gobierno y nos ponían los caballos, y por ahí, porque en aquella época nos ponían los caballos delante para frenar nuestra embestida, pero era un ignorante. Y ahí me di cuenta que tenía que estudiar, y como le digo a todo el mundo, si yo, profesora de educación física, que me cuesta horrores, pude aprender el tema salarial, porque me lo propuse, porque dije, no puedo salir a querer convencer al otro si yo no entiendo. Entonces aprendí, me senté con las personas, personas que sabían, que nos daban clases, nos íbamos a acampar a Monte Carlo, nos quedamos a dormir en la carpa, nos ponían el PowerPoint, Carlos Lescano, y así aprendimos salario. Cuando quise aprender lo legal, me senté con Carlos Duarte y aprendí lo legal, ¿sí? Y yo creo que mucho, eso lo valoro, porque yo crecí mucho como persona y como profesional cualquier cantidad. La lucha desgasta, nuestra lucha nos desgasta porque aparte de la docencia y de la lucha, tenemos maridos, tenemos hijos, aparte de todo eso. Y nuestras luchas, muchos años, era salir a las 6 de la mañana y volver a las 9 de la noche. Y al día siguiente volver a salir a las 6 de la mañana, o sea, llegar a casa, organizar la casa y otra vez salir a las 6 de la mañana, porque teníamos un punto de encuentro que era Monte Carlo, Jardín o Puerto Rico. ¿Sí?
Hubo periodos donde la lucha se hizo muy fuerte acá también. Nosotros siempre, en realidad, trabajamos con Banda Esperanza y Libertad, los tres pueblos juntos. Claro. Siempre nos manejamos. Hacemos un poco el epicentro acá en Banda porque estamos en el medio del recorrido de los tres pueblos. Pero siempre trabajamos con las tres localidades. Yo creo que a veces se flaqueó por cansancio. Se flaqueó porque también algunas personas perdieron un poco de vista las ilusiones que teníamos hace 10, 12 años, que era hacer totalmente algo distinto de lo que veníamos. Cuando nosotros, o por lo menos yo pienso esto personalmente, cuando nosotros salió esa loca idea de generar un nuevo gremio, que fue un día de lucha muy complicado que tuvimos, donde tuvimos que quedar horas esperando en una escuela para poder volver, nosotros queríamos generar algo que sea totalmente diferente a lo que había, lo opuesto. Y bueno, yo creo que por ahí algunos pueden haber flaqueado en eso. Y tal vez otros no supimos transmitir bien la consigna. Nosotros acá generalmente tenemos gente, particularmente hoy yo, después de la medida de que se dio a conocer ayer, bueno, y éramos unos cuantos, ya enseguida vino la policía y todo, y pudimos hablar, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que retomar fundamentalmente es dejar de lado esos egoísmos de cada uno. Yo voy a luchar al lado del que tenga el objetivo que sea el docente, la docencia. Podrá haber estado en otro gremio, por ahí en algún momento fue opuesto mío, estuvimos le llevó más tiempo entender que a mí, y bueno, le llevó más tiempo. ¿Me entendés? Se dio cuenta ahora, me parece perfecto. Lo que está mal de la lucha y lo que va a destruir cualquier lucha es cuando priman los intereses personales. ¿Sí? Hay gente que tal vez recién ahora entendió, ahora que no está Marilú y tenía tanto poder, entendió. Es triste lo que estoy diciendo, y lo digo con el mayor de los respetos porque yo tengo mucho respeto a la vida. Pero si hay gente que le llevó más tiempo, y bueno, le llevó más tiempo, pero si ahora quiere estar en la lucha, ¿por qué le vamos a dar la espalda? Yo antes estaba en la vereda de enfrente, y ahora se dio cuenta, y quiere luchar. Y bueno, enseñémosle, mostrémosle, escuchémoslo, tal vez tienen ideas innovadoras que nos pueda ayudar a nuestra lucha. Porque yo también creo que cada acción que uno hace también tiene un tiempo. ¿Me entendés lo que yo te digo? Claro. En el momento que nosotros empezamos con los cortes de ruta, cosa que yo pensé que jamás iba a hacer y sin embargo hicimos, y que cortábamos los apuntes de la policía o del GOE y el gas pimienta y los insultos que nos decían, porque bueno, hay cosas que uno si se pone a contar no podés creer. Y éramos la mayoría mujeres. Yo también creo que las medidas van teniendo su agotamiento y tenemos que empezar a liberar un poco más nuestra imaginación de ver qué otras medidas, qué otras formas, ¿sí? Y tal vez en un momento también habrá que llegar a la ruta, no sé, también puede ser, pero yo creo que las medidas hay que ir manejándolas y trabajándolas, y creo que el mayor problema que tiene el docente es el desconocimiento. Yo muchas veces, y lo digo con el mayor de respeto a todos los docentes, yo digo a algunos docentes, ¿cómo hacen enseñar? O sea, vos le exigís a tu alumno que interprete, pero él no interpreta ni sus leyes, que es lo que la regulan, no interpreta su recibo de sueldo. ¿Cómo hace enseñar si él no interpreta las cosas propias? ¿Me entendés lo que yo te digo? Es complicado. El docente, y fíjate en el recibo de sueldo. O sea, yo no sé si el docente se dio cuenta, o sea, no nos mandan más los recibos, y los recibos no nos mandan más, no es porque son un avanzado en tecnología, porque con eso se aseguraron que el docente directamente ni abre su recibo de sueldo.
¿Me entendés? Entonces no jode. O sea, me parece que el docente tiene que ver las lecturas, como decía Carlitos. Su cabeza tiene que ir más allá, porque si no, no vamos a salir nunca de esta historia. ¿Me entendés? Yo estoy a ver, dentro de todo estoy conforme con la lucha, porque yo sé que los años de que estuvimos en la ruta, mucha gente, a mí me posibilitó tal vez no jubilarme tan mal como aquellas personas que se jubilaron más cerca del año 97, hasta el 2010, 2013, que era un caos, ¿sí? Mi caos va a empezar a partir de ahora por el ajuste de mi jubilación, pero yo, que me fui a los talleres de Carlos Lescano de jubilación, estaba sentada al lado de una exdirectora de escuela normal y resulta que yo, con 42 horas de clase de escuela común, me había jubilado mejor que ella, que había sido directora de escuela normal. No sé en qué año se había jubilado. Dijo, no te puedo creer. Entonces hay un desfasaje, lo que es jubilatorio ni hablar. Acá hay docentes que están cobrando por su jubilación 14.000 pesos con un cargo. 14.000 pesos. En el 99, más o menos. No estoy mintiendo. O sea, están cobrando menos que la mínima que cobra un jubilado del ANSES. O sea, hay un desfasaje en ese sentido que es terrible. Hay leyes que no se cumplen. Pero fíjate vos que el docente no hace un análisis de la importancia de ciertas cosas. No hace un análisis de la importancia de que cuando hay una elección en el Consejo General de Educación, de que es necesario de que entre alguien que sea oposición para que controle. No hace el análisis que cuando hay elecciones de junta es necesario que entre un opositor para que controle. O lo mismo el IPS. ¿Sí? Yo creo que eso son las cosas que la gente no piensa. Nos quejamos, ¿sí? Que la Junta acomoda a la gente, que los puntajes. Si nosotros tendríamos uno que controla, yo no te digo que va a resolver todo, pero por lo menos se cuidarían. Si tendríamos uno en el IPS que controle, porque también se ha descubierto la discrecionalidad con que se jubilan. Claro. Si vos agarrás los primeros haberes de mucha gente, hay gente que hasta le han tomado la zona B para jubilarlos, que no entra dentro de la jubilación. Cuando yo hice mi reclamo de la zona B, me dijeron que no me corresponde. Y sabemos que hay gente que sí se la tomaron con el porcentaje. Te doy un ejemplo mínimo. Otros le tomaron toda la antigüedad de los 120%. A mí no me tomaron, me la doblaron de a través de los años. Claro. No me corresponde, pero hay una discrecionalidad. O sea, y si vos no tenés a alguien adentro que controle, y eso lo resolvés cuando hay elecciones. Y cuando hay elecciones no son obligatorias y muchos docentes no van a votar. O te hacen lo que hicieron las últimas elecciones del Consejo, donde la escuela normal de banda, tuvo que ir a votar a Iguazú. Claro. La única escuela que tuvo que ir a votar a Iguazú. ¿Sabés el problema que tuvieron? Que el 90% de la escuela fue a votar. Porque nos organizamos, la directora estaba tan indignada que nos organizamos y el 90% nos fuimos a Iguazú a votar. Así maneja el poder las cosas. ¿Me entendés lo que te digo? Pero si el docente no se compromete con toda esa parte, y esto no tiene nada que ver con el dictado de las clases. Yo una vez le dije a mis directores, yo te hago el paro, no vengo a dar clase, ¿no? Y después vengo, pero yo mi hora de trabajo la trabajo a full. Claro. Le nombré 3 docentes y le digo, ahora buscar la asistencia de esos docentes. Esos docentes que nunca hicieron paro tienen peor asistencia que la mía. Y mis resultados a fin de año son mucho mejores que esos docentes. La lucha, es decir, vos no podés decir, a mí me pagan poco, entonces voy y no hago nada dentro del aula. No, vos dentro del aula tenés que laburar, tenés que dar clase. Cada día tenés que preparar tu mejor clase. Tu lucha tiene que ir por otro lado. Porque ahí sí le estás jodiendo al alumno. Es fuerte lo que planteas porque estás desnudando una contradicción que a veces es tomada, o sea, revela una contradicción de gente que bandera la vocación como una excusa para no luchar. Pero cuando debe verdaderamente hacer valer esa vocación, entre comillas,
Exactamente. y tiene un resultado paupérrimo, ¿no? Tiene un trabajo lamentable, y que también habla un poco de la coherencia, ¿no? De esto que vos mencionás, de cómo hay cosas que son indivisibles, ¿no? Las utopías, las convicciones, junto con sostener esto en las banderas que uno levanta. Yo creo que vos, Jorge, dijiste la palabra para mí que engloba todo, es la coherencia. Uh-huh. Yo, o sea, soy una tipa que dejé mi vida en la docencia. Y me fui cuando me sentí vacía. Pero si hay algo que mis alumnas vieron en mí fue coherencia. Cuando estaba plantada delante de los alumnos, acá hay que laburar, porque acá la hora entera se labura. Claro. Mi lucha va por otro lado, y se lo explicaba a mis alumnas. ¿Sí? Entonces, a mí el docente que me dice, no, pobre el alumno, pero si vos, conforme, desganado, no preparás tu clase, es 10 veces peor que no le hagas un paro. Hacé el paro y al día siguiente levantate a las 7 de la mañana y anda a trabajar. Claro. Con la frente bien alta. Y yo creo que muchas veces también es comodidad. Es comodidad. Que el otro haga por mí. Y no es así. Si el docente, como yo le decía hoy, el activo no entiende que nadie va a hacer por ellos lo que quieren hacer, y estamos en el horno. ¿Sí? Estamos en absolutamente, el horno. Absolutamente. Vamos a leer algunos mensajes acá. Cristian Castro, muchas gracias por estar presente. Nos hablaba de la necesidad de cuidar la caja del IPS, ¿no? Que ahí está en nuestra caja jubilatoria. Alberto Holz, hola, un saludo grande. Me copa la expresión luchar con alegría porque traduce la tristeza de los motivos en acciones y objetivos optimistas superadoras de los ninguneos. Gracias, Alberto, por estar presente. Estuvo la vez pasada en uno de los encuentros que habíamos hecho para charlar un poco de jubilación. Vilela también, Rodolfo, gracias por estar. Esta emergencia ha planteado un escenario de lucha mucho más difícil que en otros momentos, dado que desde siempre la mayor fuerza de nuestros reclamos se ha dado en las calles, en la ruta o en las plazas. Bien, exactamente. Sonia Patiño, bueno, gracias por alfabetizar. Bueno, en general, había leído un mensajito que decía que hablaba sobre el tema de las clases virtuales, digamos. Nosotros desde el principio habíamos planteado una serie de reparos con respecto a esto. Desgraciadamente, dice, no estoy de acuerdo con que el docente financie la educación a distancia y más aún con la pobre remuneración. Por supuesto, eso es lo que nosotros desde un principio hemos denunciado. Por desgracia, los acuerdos espurios que tienen las conducciones sindicales propatronales han permitido el ingreso del teletrabajo de una manera que es muy peligrosa, porque quizás en algún momento podamos charlar con más detenimiento, pero tiene mucho que ver con los procesos de reforma educativa que se dan en todo el mundo, no solamente lo que aquí empieza a visorarse, sino también con el uso de las plataformas educativas y demás. Pero bueno, Carlos, Miriam, Inés, unas reflexiones acerca, como para ir cerrando, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Dónde tenemos que hacer hincapié? ¿Dónde tenemos que hacer foco? ¿Y cómo recuperamos esa iniciativa que se ha mantenido, esa llama que se ha mantenido a través de estas instancias que hemos venido realizando y que ahora necesitamos fuertemente volver a plantear con mayor contundencia, ¿no? Carlos, empezamos con vos, después con Miriam, después con Inés. Sí, Jorge, sí. Hay lo que el docente tiene que entender ahora, que primero que no va a haber ninguna diferencia salarial aquel que tiene más de 20 años de antigüedad con lo que cobró el mes anterior. Lo que sí tiene que analizar y le tiene que preocupar sobremanera, porque el docente que recién se inicia se va a jubilar dentro de 30 años, esperemos que sea así y no que prorroguen la cantidad de años. Hoy, al día de hoy, el salario docente, el 43% es suma no remunerativa ni bonificable, ya sean provinciales o nacionales, a través de FONIT, el ex artículo 9, la garantía salarial y todo esto, ¿sí? Para que tengamos idea, la garantía salarial para el que recién se inicia y tiene solamente un cargo,
no trabaja en otro lugar, hoy 5.989, casi 6.000 pesos. Para el nuevo salario de 26.000 pesos, 25.000 pesos, va a ser 8.000 pesos. Vamos a redondear siempre, sí, porque son 2 pesos la diferencia, ¿sí? 8.000 pesos. La diferencia va a ser que al día de hoy el 43% es cifra negro, vamos a decirlo así con nombre vulgar, 43% en cifra negro, y a partir de julio, ¿sí? el nuevo monto va a ser el 48%. O sea que el docente recién iniciado va a recibir más plata, pero hay un 5%, ¿sí? que no va a la caja de jubilación ni a la caja de obra social. O sea que los servicios de obra social van a sufrir un resentimiento mayor. Otra cosa a tener en cuenta, históricamente la diferencia entre el docente recién iniciado y el que de máxima antigüedad a punto de jubilarse, según por el estatuto, era el 90%. ¿Sí? Para dar un número, yo me iniciaba con 1.000 pesos, me jubilaba con 1.900. La diferencia hoy con un docente recién iniciado, ¿sí? que va a cobrar 25.000 pesos, y un docente con máxima antigüedad va a cobrar 8.496 pesos, o está cobrando 28.496, no va a recibir ningún aumento. Si le llegan a quitar los 1.210 pesos, la diferencia no va a ser ni siquiera de 2.000 pesos. La diferencia entre máxima antigüedad y el recién iniciado son 3.496 pesos, 3.500 pesos. Ese es lo que vale para el Estado 30 años de carrera. Cuando uno ya llega desgastado, con muchos problemas físicos, emocionales y tantas otras cosas más. Esa es la realidad que tiene que analizar el docente. Nadie va a estar en contra que el recién iniciado cobre un buen salario. Ahora, no se puede achatar la pirámide. Los que estaban en la lona, estaban en el suelo, estaban mal hace un mes, van a seguir estando mal. Pero van a recibir unos pesos más en negro, que a la larga le va a terminar perjudicando. Nosotros el otro día, cuando estábamos con Holly y Carlos Lescano, sacábamos un cálculo de cuánto activo se necesitaba para mantener un pasivo. Hoy nos están faltando casi 8.000 activos. Y eso se va a resentir en algún momento, y en algún momento la caja, los números, que para el gobierno y para todo el sistema que maneja la economía somos solamente números, no somos personas, nos va a tirar la realidad y nos va a decir, bueno muchachos, o vamos a aumentar la cantidad de aporte, o vamos a transferir la caja, o vamos a aumentar los años de trabajo. Que no es una cosa descabellada. Durante muchísimos tiempos los distintos gobiernos intentaron eso, que todavía no entienden cómo puede ser que el docente se jubile con 55 años. Y bueno, porque tenemos otra forma de aportar. Tenemos otro recurso que no tiene la caja del ANSES, por ejemplo. Pero al ir bajando los aportes, y va a llegar un momento que nos van a igualar todas las cajas, que creo que eso es el objetivo de los acuerdos que se firmaron entre el gobierno nacional y provincial, en el gobierno anterior, ratificado por e impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Aquel que no escuchó a la directora del Fondo Monetario Internacional diciendo que nos estamos jubilando muy pronto y que tenemos que prorrogar, entonces quiere decir que no entiende la lógica con la cual se maneja el mercado. Y todo el mundo defiende el mercado. Todo el mundo es capitalista, todo el mundo defiende el capitalismo. Ahora, el capitalismo es eso. No le importa ciertas cosas, le interesa que le cierren los números. Cuando nosotros planteamos por ahí esta cuestión, y nosotros que desde el MPL, desde el principio de nuestra organización, incorporamos a todos los trabajadores de la educación dentro de esto, tal personal de servicio, al haber un aumento de la garantía salarial, ¿sí?, que es plata en negro, los porteros no perciben un peso porque el salario de ellos está atado al básico del maestro de grado. ¿Sí? Y yo por ahí lo que por ahí que pretendo, por ahí con muchos compañeros, es que tenemos que dejar de repetir clichés y empezar a pelear por cuestiones de fondo.
Yo no soporto más que la gente diga, y colegas nuestros digan, por lo menos estudiar para maestro. Ese por lo menos estudiar para maestro es denigrante. Estamos hablando de una persona que es la base, que está asentando la base de un sistema educativo, que no es reconocido, sin duda alguna no es reconocido. Y hay muchos dirán, históricamente fue así, el maestro nunca ganó bien. Pero si con ese criterio, entonces vamos a seguir con la esclavitud. ¿Sí? Nosotros tenemos que plantear de que tenemos que estar bien, somos trabajadores, cumplimos nuestro trabajo y nos tienen que reconocer. Tenemos que discutir, para mí es fundamental discutir la jornada laboral. ¿Qué es la jornada laboral? ¿Cuántas horas corresponde? ¿Y cuál va a ser el salario mínimo que tenemos que percibir? Y si nosotros seguimos victimizándonos, ¿sí? Seguimos en el papel de víctima del pobre maestro, ¿sí? El pobre forzado, aquel que está, no vamos a avanzar. Nosotros tenemos que salir del papel de víctima para pasar a la acción. Tenemos que sentirnos como lo que somos, trabajadores de la educación, responsables, formadores de la sociedad. Si nosotros continuamos creyendo que el gobierno es el que nos jode, cuando el que nos está jodiendo es el que toma mate con nosotros. Los que firmaron este acuerdo que nos ató ahora hasta 1210, ¿sí? Son nuestros compañeros de UDPM, son nuestros compañeros de AMET, nuestros compañeros de SADOC, nuestros compañeros de UDA, nuestros compañeros de SEA. Son los que se sientan en el recreo con nosotros a tomar mate. Ellos son los responsables de esta situación. Si nosotros no hacemos cargo a quienes nos metieron en esto, nosotros vamos a seguir siendo víctimas. Yo no quiero ser víctima. Yo quiero cumplir mi trabajo, cobrar lo que corresponde, jubilarme como corresponde y vivir y disfrutar de mi esfuerzo en el sistema. Pero basta de victimizarse. El docente no es víctima. De última es cómplice. ¿Sí? De última es cómplice porque ante el avasallamiento del patrón, muchos guardaron silencio y apretaron a compañeros. Yo no me olvido el día que modificaron la ley de jubilación, el 19 de diciembre de 1996. Los docentes que estábamos en la Cámara no éramos más de 20. Y estaban modificando la ley de jubilación docente. Muchos de los que caminan diciendo pobre hoy, ¿sí? Estaban de acuerdo con eso. Entonces, dejemos de victimizarnos y tomemos acciones para recuperar lo que nos corresponde. Como trabajadores de la educación, como formadores de personas, no podemos seguir siendo cómplices de estas cuestiones. El docente durante muchísimo tiempo vivió sometido y mucho les gusta someterse. No se puede tener una educación liberadora con docentes sometidos. El otro día me llamaron y me dijeron, desde la dirección de la escuela nos hacen ir 3 veces por semana. Mi respuesta fue, hagan la denuncia, hagan la exposición y nosotros vamos a hacer la denuncia donde corresponde. No me animo, fue la respuesta. ¿Vos te imaginás una persona que tiene la formación de la sociedad no se anima a denunciar una injusticia, algo que no corresponde? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que corregir nosotros como trabajadores para poder reclamar. ¿Sí? Lo que firmó Cetera, vuelvo a lo que firmó Cetera en junio. Cuando firmó Cetera, el compromiso del gobierno era 2 cosas. Implementar nuevamente el plan Conectar Igualdad para entregar computadoras a los alumnos y a los docentes, y también implementar un sistema de crédito para que el docente compre su computadora. De las 2 cosas, ¿qué hizo el gobierno? ¿Implementó el plan Conectar para entregar computadoras gratis o le da al docente una posibilidad de endeudarse nuevamente? Entonces, esas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de nuestra tarea, tenemos que replantearnos. Si nosotros no lo hacemos, vamos a seguir quejándonos en la esquina, en las plazas, en internet, pero no vamos a tomar medidas que verdaderamente hacen a todo.
Se está hablando de un paro virtual. Y yo voy a manifestar mi posición, no es la de mi organización, es mi posición personal. Yo no creo en el paro virtual. ¿Por qué? Porque hay compañeros que en un principio se negaron a ser cómplices de la parodia de continuidad pedagógica y no están enviando tareas. Y el gobierno va a venir por la cabeza de esos compañeros una vez terminada la cuarentena. Entonces, si yo avalo un paro virtual, estoy entregando la cabeza de mis compañeros. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos tenido una postura firme, y que si no teníamos las condiciones para realizar el trabajo, no lo hacíamos, tal vez estaríamos discutiendo otras cosas hoy. Pero hacer un paro virtual hoy, no trabajar lunes y martes y después miércoles y jueves mandar toda la tarea que no hice durante la semana, desde mi punto de vista no tiene sentido. La lucha es en la calle, la conquista es con el compañero al lado. Lo virtual puede servir para crear conciencia, pero más allá de eso no creo. Fuertísimo, Carlos. Me quedo con esa frase, ¿no? Que es difícil pensar una educación liberadora con docentes sometidos. Y en el día a día y en las pequeñas cosas, esa maquinaria que no para, institucionalizante, agobiante, alienante, que sin preguntar por qué te obliga a hacer cosas que van y atentan contra tu condición. Desgraciadamente eso amerita a este tiempo a discutir en serio, ¿no? A aprovechar estos espacios para poder plantear esa cuestión. Miriam, una reflexión como para ir cerrando acerca de la situación. Bueno, hubieron muchos temas estos últimos días entre los colegas, como estaba leyendo recién un comentario sobre el tema y decía Carlos también, ¿no? De esta línea de crédito para la compra de las computadoras. Desde un principio nosotros sostuvimos, y yo personalmente también, de que era una gran mentira, una gran falacia esto de la educación virtual, ¿sí? Que todo esto se dio y vino a empujar el negociado que es la plataforma Wacurari, ¿sí? Que teníamos alumnos con otras necesidades, con necesidades indispensables, y que la forma en que el gobierno usa y usó a los docentes en este tiempo de la llamada virtualidad, ¿no? Virtualidad entre comillas, porque toda el éxito que sale a decir yo lo he visto y lo he escuchado hace dos, por ahí, en entrevistas, y estaban, por ejemplo, en un espacio en México también donde hablaban mucho de la experiencia que tenía en Argentina, en la provincia de Misiones, el tema de la educación virtual. Una mentira tremenda que lamentablemente muchos colegas están sosteniendo. Y hoy por hoy, cuando escucho y leo y me horroriza el tema del crédito para que el docente se compre la herramienta, sabemos que durante los años normales ni siquiera TISA nos envían, ¿no? Pero siempre la educación se sostuvo a espalda del docente, como así el sistema de salud pública a espalda de los trabajadores de la sanidad, ¿no es cierto? Bien. Y yo pensaba leía muchos reclamos de que nos den el Estado la computadora, que nos den. Y yo decía, no se soluciona la carencia o la falta del acceso a la tecnología y la virtualidad de los alumnos dándole solo a los docentes. Entonces, ver que realmente el sistema es esquelético, que lo que salen a levantar banderas de gloria hoy es a través del esfuerzo y del sueldo de los docentes, porque gente, no hubo un peso más para financiar ni el cambio de teléfonos que muchos debieron hacer, ni el mantenimiento del internet en las casas, y no va a haber un peso más, ya lo vieron en esta paritaria. Pero, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en casa tranquilos, obvio que no va a tener voluntad el gobierno. Tenemos que sacudirle la voluntad, y la única forma de sacudirle es saliendo. Porque realmente la pasividad, ellos nos miden, creo que somos el termómetro de la sociedad, porque la pasividad con que por ahí el docente recibe y resiste ante estos ataques, ¿sí?
hace que el Estado siga cercenando, siga apaleando a los trabajadores, y en este sentido, en nuestro espacio, ¿no?, que es la educación sobre todo. Coincido con Carlos que como docentes nosotros siempre tenemos en la punta de la boca, ¿sí?, decir, formamos a los alumnos para que sean el día de mañana ciudadanos reflexivos, ¿sí?, que sean críticos. Pero ¿cómo formamos reflexivos y críticos si nosotros no lo podemos ser con nuestra situación? ¿Sí? Es lamentable. ¿Cómo yo voy a enseñar los valores de las luchas históricas? ¿Sí? Un 25 de mayo, un 9 de julio. Si realmente eso yo no lo capitalizo en mí como trabajador. También sacarnos ese peso de decir, no, somos el que lucha, el que sale a luchar, el docente que sale a pelear por sus derechos, como que carece de vocación. Y no, ¿por qué cuestionar nuestra vocación? Somos trabajadores y tenemos vocación, y somos responsables en nuestro trabajo. Justamente por eso nosotros estamos convencidos de que merecemos, ¿sí?, dignidad en todo. En los salarios, en el edificio en el que trabajamos, ¿sí?, en los materiales que nos deben brindar a nosotros y a nuestros alumnos, en los comedores, la comida digna para nuestros alumnos. Siempre fue una lucha sobre todos los temas que atañen a la educación. Lamentablemente, docentes empobrecidos salimos pidiendo salario, pero la lucha, el reclamo siempre fue por todo el tema educativo. Entonces, creemos conciencias, seamos protagonistas de nuestras conquistas, cada uno y en conjunto, porque acá no se trata de que uno se salve a través de una ayuda de alguien conocido, acá porque te ayudan hoy, pero vos tenés que seguir aportando, tenés que jubilarte, y el día de mañana, acá nos salvamos todo en conjunto, individualmente, convencidos, pero juntos luchando en la calle. Esa sería mi conclusión para el día de hoy. Gracias, Miriam. Antes de pasar con Inés, ahí hay un compañero que justamente estábamos hablando hoy en la previa, ¿no?, acerca del requisito ¿no? La confusión que instalan incluso los mismos medios de comunicación acerca del mínimo y demás. Carlos por ahí nos comentaba una cuestión. Sí, no, ¿de qué, Jorge? Sobre esta cuestión de la línea de endeudamiento para adquirir los títulos, los equipos, perdón. Lo que te piden dice hasta 4 salarios mínimos. Sí, y el salario mínimo son 16.000 pesos, o sea que 67.000 pesos, pero ellos te toman siempre el bruto. ¿Sí? Y cualquier docente con 2 salarios, 2 cargos, doble cargo, supera en negro eso. De bolsillo sería 43, 45.000 pesos, pero... y hay que agregarle otra cosa, la cantidad de elementos que se puso a la venta con estos créditos, 25.000 computadoras. ¿Sí? Para 1 millón de docentes, poner 25.000 computadoras no alcanza el 10%. ¿Sí? Porque hay otra realidad, no existe en el mercado la cantidad de computadoras porque hay una cuestión de no ingresaron a través de la importación. Y Argentina no fabrica ninguna computadora, ¿sí? Ni siquiera ensambla. Absolutamente. Eso para el compañero ahí que preguntaba. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces con María Inés. Una reflexión final. Nosotros te quiero comentar que hoy hicimos una asamblea acá en Banda, vino gente de Esperanza. Estuvimos en la plazoleta del docente, yo comentándole que era necesario salir, mostrarse, cumpliendo con todos los protocolos. Colgamos todos nuestros carteles en la plazoleta, estuvimos 1 hora y alguito, después dejamos los carteles y a la tardecita lo iban a juntar. Y quedamos con esta idea de que tenemos que visibilizarnos. Mañana vamos a estar en una radio local, acá de Banda,
Y el miércoles coordinamos para encontrarnos a las 15 horas, 15:30, con la idea de que otras localidades también salgan en ese mismo... La idea sería que la mayor cantidad de localidades salgan en ese horario, ¿sí? Visibilizarnos todos juntos, generar marchas, según el DNU que salió ahora, en el exterior, manteniendo la distancia, se permite estar 10 personas. Quedamos que si éramos más de 10, el espacio de la plazoleta nos da como para hacer 3 o 4 grupos separados y charlar sobre todos estos temas. Y bueno, queremos dar un puntapié inicial para ver cómo se puede seguir avanzando. Por lo pronto, queremos visibilizarnos, no solo acá en nuestra localidad, sino que esto llegue a los medios provinciales, por lo menos. Ya hoy hubo una persona que nos estuvo entrevistando. Me supongo que algo va a salir mañana en algún medio provincial. Y bueno, yo creo que hay que salir con todos los protocolos, se le dice una persona que tiene de riesgo, pero yo creo que si es al aire libre y manteniendo el distanciamiento, tenemos que visibilizarnos. Nosotros somos conscientes, queremos darle el ejemplo, se lo explicamos hoy a la policía cuando vino, no tuvimos ningún problema. Y bueno, la idea es volverse a juntar el miércoles, en ese horario que te decía, a las 15, 15:30, y que la mayor cantidad de localidades se movilicen en ese horario, ¿sí? Así estamos, y de ahí, bueno, ver a través de la manera virtual cómo se sigue. Sobre la enseñanza virtual, yo dije a alguien, si yo en este momento tendría que estar dando educación física virtualmente, ya me estaría cortando las venas directamente. Gracias a Dios me agarra jubilada. Pero hoy me llamó la atención lo que dijo una docente. Me dijo de que qué sentido tiene el paro virtual si yo, desde que volvimos de las vacaciones, no logré que un alumno me conteste. ¿Me entendés? Entonces, aparte, si vos querés hacer un paro virtual, tenés que decir que ya parás y no das más clases directamente. Porque como dijo Carlos, ¿qué sentido tiene hacer lunes y martes un paro virtual si después miércoles, jueves y viernes me mandan todas las tareas? O sea, no dejo de lado la idea y me parece que es válida si la mayoría lo quiere hacer. Pero hoy una docente dijo eso, o sea, no sé qué sentido va a tener un paro virtual si hace 10 días que estoy preguntando que me manden los trabajos y nadie me contesta. El mismo alumno es el que se separa de la virtualidad. Entonces eso es una mentira. Como es una mentira que Misiones no vuelva a clase porque nos quieren cuidar, no. Hace un mes atrás éramos una de las 8 provincias que íbamos a volver a dar clase, lo decía el ministro Trota. Sí, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a volver a dar clase? No volvemos a dar clase, y que la sociedad lo sepa, porque hacen falta más de 2.000 porteros, porque hay escuelas que tienen letrinas y no tienen agua. Por eso no se vuelve a clase, no es porque nos quieren cuidar, pero quieren decir la realidad de lo que está pasando en Misiones. ¿Sí? Que es lo que yo le decía al periodista hoy. Dejen de decir mentira. Esta pandemia dejó al descubierto un montón de cosas que pasaban en Argentina hace años, un montón de cosas que pasan en Misiones hace años, sosteniendo la escuela, como decía Miriam, sobre la espalda del docente. Una vez un padre que trabajó mucho en la cooperadora, cuando yo alguna vez fui directora de la escuela, me dijo una gran verdad. Los grandes culpables de que el gobierno no ayude a las escuelas son los docentes, porque los docentes históricamente, ¿qué hicimos? Resolvimos los problemas de la escuela. Como decía Miriam, tiza no mandaban, ¿qué hacíamos? Comprábamos. ¿Sí? O sea, toda cosa que faltó en la escuela fueron los docentes con las cooperadoras de padres que resolvieron el problema. ¿Sí? Y eso quedó todo al descubierto hoy. Ahora con la pandemia. Yo creo que tenemos que visibilizarnos. No sé si va a ser una medida tan fuerte, pero bueno, tenemos que otra vez tomar en las calles en el buen sentido, darnos a ver que estamos, ojalá, y esto no va a ser dirigido solo a la gente en MPL, todos, como yo te dije antes,
el que considere que esto es injusto y se dio cuenta ahora, bienvenido sea, vení conmigo, yo te voy a enseñar y te voy a acompañar. Vení a caminar al lado mío. Esa por lo menos es la consigna acá, ¿sí? Y en la propuesta que nos hicimos es que seamos más gente el miércoles de los que éramos hoy. Si somos 30, haremos 3 grupos separados, ya tenemos marcado, vamos a marcar los lugares y hasta vamos a pintar donde se tienen que poner cada docente. Quedamos que mañana a la mañana a las 8, 3 docentes vamos a ir a colgar todos nuestros carteles en nuestra plazoleta y alguien se va a ocupar de sacarlos y a otro grupo se va a ocupar a la noche, pero los tienen que ver, porque yo también estoy peleando no solo por los activos, sino también en nombre de los pasivos. Yo creo que esta es una lucha conjunta, ¿sí? Y bueno, ojalá los docentes tomen conciencia de que nadie va a hacer nada por ellos mismos si no lo hacen ellos y que no se pueden conformar con esto. No, a mí no me entra en la cabeza. Realmente no me entra en la cabeza que un docente se siga diciendo que no puede ganar menos de 25.000 pesos. No, eso es, ya estamos en el fondo del tarro, directamente. Esa es mi última reflexión. María Inés, Miriam, Carlos, muchísimas gracias por este aporte desde lo más sentido de sus experiencias, de este momento que estamos pudiendo compartir aquí. Yo pensaba un poco, ¿no?, en lo que fue esta charla de 1 hora y media, donde hemos compartido anécdotas, reflexiones y sobre todo herramientas para poder dar la batalla, ¿no? Por desgracia, esto que estamos haciendo en este preciso momento tiene su contradicción, ¿no? Porque por un lado nos acercamos a poder compartir, pero por desgracia, desde el poder político y económico, esto se concibe como la nueva normalidad que va a continuar en la pospandemia, ¿no? Esta idea que crece con fuerza de la modalidad, de la doble modalidad, que está vinculada a grandes negocios empresariales con una lógica mercantilizadora de las plataformas virtuales, de la cual el gobierno se jacta constantemente, pero que no tiene ningún tipo de asidero real y concreto en nuestra cotidianidad, que es lo que vos decías, Inés, recién. ¿Qué tipo de paro virtual podemos hablar si el sujeto que es hacia quien se dirige el acto educativo no está presente? Porque lo más probable es que ya, bueno, muchísimos han abandonado, como el mismo gobierno lo reconoce, además de las carencias tecnológicas. La cuestión misma de lo que implica la continuidad pedagógica, que por desgracia la gran mayoría se lanzó de prepo, sin una mediación un poco más reflexiva a lo que significaba esto. Eso no significa no establecer canales o puentes con la comunidad que tanto necesita de esa figura del docente, que como hoy decíamos Miriam, ¿no? Que es la que, con falta la tiza, se organiza y a veces, es cierto, soluciona parcha, pero en ese mismo momento también genera iniciativas colectivas que si en algún momento podemos dar el salto, utilizarlas como herramienta para poder dar las batallas que nos van a salvar a un día de estar en esas situaciones así coyunturales. Y como decías, protagonistas de nuestras propias conquistas, ¿no? Esto de no delegar más, esto de hacernos cargo de que lo único que vamos a lograr resolver nuestros problemas vamos a ser los propios actores del día a día. Y como decía Carlos, es imposible pensar en una pedagogía de la liberación si no nos rebelamos desde las simples cosas. Así que la idea de hoy era justamente analizar un poco más allá de la coyuntura económica, sino esto, de compartir estas pequeñas cosas que hacen y aportan a una construcción mucho más profunda, mucho más allá de nuestras propias individualidades. Gracias, María Inés, gracias, Miriam, gracias, Carlos.
Estaremos nuevamente encontrándonos a través de este medio y fundamentalmente en el espacio donde vamos a siempre defender nuestras conquistas e ir por las que nos faltan, que es la calle. Un saludo a todos y muchísimas gracias.